Para mí la oportunidad está en ayudar a estas empresas a generar un pipeline de innovación, a generar una lista de proyectos potentes y ayudarles a desarrollar estos proyectos con el mínimo impacto financiero, pero con la mayor posibilidad de alinearse con problemas de mercado, con problemas de clientes, hablando con ellos, etc. Perfecto. En este nuevo episodio hablamos de innovación, pero no desde la teoría, sino desde la experiencia real de quienes la han vivido en primera línea. Joan Cortés, consultor de innovación, nos comparte cómo grandes empresas y pymes pueden activar la innovación como motor estratégico. Y junto a Jaume Casas, CEO de Estímulo, exploramos las claves para detectar oportunidades, liderar el cambio y construir productos con sentido. Este episodio es para quienes están emprendiendo, liderando un proyecto o transformando su empresa desde dentro. Hola, hoy tenemos la oportunidad de compartir la tertulia de Estímulo con Joan Cortés. Hola. Experto en innovación, profesor, consultor y inversor, y con Jaume Casas, CEO de Estímulo, tertuliano habitual ya. Un placer, de nuevo, como siempre. Pero Joan, ¿cómo uno se empieza en este mundo? Bueno, yo te puedo contar cómo empecé yo, que fue hace tiempo ya, hace 20 años, y fue, digamos, por casualidad y sin tener en la cabeza el concepto de innovación o sin tener ganas de innovar, entre comillas, ¿no? En ese momento yo había dejado una empresa y estaba intentando lanzar una idea de negocio en el ámbito audiovisual y me topé con una gran empresa, una gran productora audiovisual del país. Les expliqué la idea y les gustó lo suficiente como para decirme: oye, esto tú solo no vas a ser capaz de hacerlo, te conviene hacerlo con alguien como nosotros, pero te vamos a dar un espacio de libertad para que puedas actuar con cierto margen, ¿no? Y sin darme cuenta, pues me encontré desarrollando un proyecto innovador, ¿no? Se trataba de generar una nueva propuesta en el ámbito audiovisual utilizando tecnologías que en ese momento eran emergentes, como por ejemplo el video streaming o la canalización de contenidos a través de diferentes plataformas como móvil, televisión, ordenador, etc. La verdad es que la experiencia me enseñó lo que durante después todo el resto de mi trayectoria profesional he utilizado para comprender y gestionar la innovación, ¿no? Es decir, temas como, por ejemplo, definir una propuesta de valor diferencial para el cliente, ¿no? Es decir, esto no era una idea de negocio basada en una tecnología y a ver cómo la ponemos en el mercado, sino que era más bien preocuparse por proponer algo que fuera relevante a los clientes. Luego, por otra parte, teníamos que buscar la tecnología que soportara la posibilidad de hacer realidad esta propuesta de valor. Y esto era interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo estabas, por una parte, diseñando esta propuesta de valor todo en tiempo real, ¿no? Por una parte diseñabas la propuesta de valor, por otra parte tenías que diseñar el modelo tecnológico que la haría posible y por otra parte tenías que crear el equipo, encontrar los especialistas en cada una de las diferentes áreas de actividad, integrarlo con la empresa matriz que me daba cobertura y que además me daba financiación, y por ello estoy muy agradecido porque fue una gran experiencia. Y un poco para mí esto fue comprender antes del concepto de innovación lo que era la innovación, ¿no? Que es para mí este equilibrio entre definir una propuesta de valor, es decir, algo que al mercado le interesa, definir un modelo operacional y definir también un modelo de gestión que incorpora la financiación y el modelo económico de viabilidad. No existía, ¿no?, un departamento que ponía departamento de innovación. Nadie en ese momento, sinceramente, nadie tenía un departamento de innovación. De hecho, incluso más adelante, y estoy hablando ya del 2012-2013, entrevistabas a empresas, y aquí ya estaba haciendo consultoría en innovación y desarrollo de proyectos. La mayoría de empresas con las que conversabas en el 2012-2013, cuando les preguntabas qué hacéis en el ámbito de innovación, salían por la tangente. Es decir, no te decían nada, evidentemente, porque nadie se atreve a ser tan concluyente, pero venían a transmitirte la idea de que nos gustaría hacerlo, pero no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y cuando tú les enseñabas en ese momento a innovar, ¿qué es lo que les enseñabas exactamente? Es decir,
¿Qué entendías en ese momento tú por innovación? Pues buena pregunta. Yo lo que entendía en ese momento, y sigo entendiéndolo de esta forma, es la creación de flujos de ingresos futuros que no sean del mismo tipo de los que existen ahora. ¿No? Es decir, incorporar nuevas formas de llegar a los clientes con formatos, con combinaciones de producto, de servicio, con maneras de generar ingresos, etcétera, que sean diferentes en cuanto a su naturaleza de lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, tiene que haber un factor diferencial en este sentido y tiene que haber, volviendo a lo que decíamos antes, un factor de realmente aportar valor al cliente final. Entonces, cuando me encontraba con empresas a las que ofrecer servicios de innovación, en ese momento la verdad es que, y no solo yo o la consultora con la que trabajaba, en ese momento la mayoría de profesionales del sector se centraban en proyectos, ¿no? Vamos a lanzar un proyecto, vamos a generar una idea de negocio, etc. Luego, más adelante, igual me estoy adelantando, pero luego más adelante he ido modificando mi posición en este sentido, y es verdad que el proyecto de innovación es muy importante porque al final es donde es el teatro de operaciones, ¿no? Es donde se juega la partida, pero para mí lo más importante realmente es la estrategia de innovación. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por una parte, hay que tener muy claro cuál es el objetivo, por qué lo estamos haciendo. Aquí me gustaría entrar más en detalle y que nos cuentes con más precisión, porque es muy importante entender cuál es el motivo que nos impulsa a hacer todo aquello que después vamos a profundizar con más detalles. Cómo es ese proceso de innovación, cómo se debe innovar, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué debemos innovar? ¿Cuáles son esos detonantes, esos motivos? Inputs, ¿no? Sí, que nos motivan a empezar ese proceso de innovación. Vale, yo diría que es una forma, en ese sentido la innovación sería una forma de intentar contrarrestar la erosión natural de cualquier negocio, de cualquier modelo de negocio. Es decir, las empresas, por su propio dinamismo, tienden a consumir su propio negocio, se van erosionando los márgenes, se pierde capacidad de penetración en el mercado y estamos obligados todos a ir generando nuevas formas de ir incorporando estos flujos de entrada a las ventas. Y ya ves que al final es un tema que suena trivial, pero las ventas es la sangre de una empresa. Si no generas ventas a futuro, pues estás perdido. Es decir, las empresas, cada una a su ritmo, pero cuando comercializamos un producto o un servicio, siempre hay unos aspectos comunes que serían una primera fase donde experimentamos con los early adopters, vemos si hay o no hay tracción. En el caso que la haya, hay una fase de crecimiento muy importante, o no tanto, depende de cada caso, ¿no? Donde el mercado acepta ese producto, ese servicio, esa propuesta de valor. Hay una fase donde se va exprimiendo y donde vamos recuperando la inversión o ganando dinero como compañías. Y esto a lo largo del tiempo pues va dejando paso a nuevas propuestas que sustituyen o mejoran a las anteriores. Si lo entiendo bien, lo que estás diciendo es que es importante innovar para poder avanzarte a las nuevas olas, o para poder estar tú liderando en estas nuevas olas que van a sustituir a los productos o servicios o propuestas de valores que tenemos en la actualidad, que pueden ser las propias de la empresa, ¿no? Que a veces hay el dilema de si nos canibalizamos a nosotros mismos, pero bueno, eso daría para otro debate. ¿Crees que sería acertada esta visión o Sí, lo sí. ves de otro modo? Me siento cómodo con esta idea. Es un poco, a veces yo lo veo desde la perspectiva de, si tú quieres, y antes hablábamos del AVE, ¿no? Si tú quieres que lleguen trenes de Barcelona a Madrid cada hora,
pues varias horas antes tienes que estar lanzando trenes de Barcelona a Madrid, ¿no? Es decir, no solo podemos fijarnos en el momento de llegada, sino tenemos que hacer marcha atrás y decir qué tiene que pasar para que de aquí a 2 horas y media o 3 horas llegue un tren. Pues es lo mismo, ¿no? Es decir, para generar negocios de cara al futuro, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, pues tienen que estar pasando cosas ahora ya o deberían haber pasado hace tiempo. Si se mantiene esta dinámica de estar generando siempre un cierto pipeline de ideas, de nuevos proyectos, pues este dinamismo se puede garantizar. Cuando una empresa gripa y deja de generar estas dinámicas de futuro, pues llegará un momento, tarde o temprano, que puede ser a cortos y los ciclos son muy cortos, pero a medio plazo, a largo plazo, en que se va a notar esta parada, digamos, ¿no? Dejan de llegar trenes. Entonces, si volvemos a la pregunta que hacíamos antes, ¿no? De qué es innovar y cuáles son los motivos que nos llevan a innovar. ¿Quién debe innovar o para quién es importante y en qué situación o por qué motivo? Yo casi te diría que para todos. Es decir, hay una clásica polarización entre startups y grandes corporaciones, ¿no? Es decir, la innovación se canaliza a través de startups o bien solo las grandes corporaciones tienen la capacidad y el músculo para hacer innovación. Luego miras a la realidad del mapa empresarial del país y te das cuenta de que el tejido industrial está hecho básicamente de pymes, ¿no? Y aquí es donde hay que hacer más trabajo, en mi opinión. Es decir, las grandes corporaciones cuidan de sí mismas, no hay que preocuparse. ¿Necesitan ayuda? Bueno, puede ser, pero luego podemos hablar porque tienen muchísimos problemas en este sentido, ¿eh? Las startups viven en la innovación, es decir, son la encarnación de la innovación, pero hay un segmento empresarial, el de la pyme, y sobre todo, diría yo, la pyme industrial, que necesita realmente afrontar la innovación de una forma potente y con energía, y mi sensación es que estamos un poco por detrás en este sentido de lo que podría ser la media europea o otros países. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de innovar siempre tenemos en la mente Apple, Tesla, Sony. ¿Tenemos ejemplos más cercanos que puedan ayudarnos a entender de que no tenemos que estar en Silicon Valley o en Shenzhen para poder innovar? Sí, seguro. Es decir, estos ejemplos que tú has dicho, los Apple, Tesla, Sony, etcétera, son casos de libro, ¿no? En la universidad pues analizamos estos casos porque son muy evidentes, son fáciles de comprender, todo el mundo los conoce y tienen un recorrido largo, ¿no? Y además son casos muy espectaculares. Pero luego tenemos toda una cantidad dentro de este segmento que decíamos antes de pymes industriales, tenemos una cantidad de champions casi desconocidos, que son muy buenos en lo que hacen y que generan innovación que es un lujo. Es decir, existe esta innovación, digamos, que vuela bajo el radar en el sentido de que pasa más desapercibida o solo se conoce por gente que está metida en el tema y por la administración pública, etcétera, ¿no? Aquí cerca de nosotros tenemos una empresa como Girbau, por ejemplo, un líder europeo en lavandería industrial, que tiene una máquina de innovación muy potente que no para de generar nuevas propuestas en el ámbito tecnológico, en el ámbito de servicios, etcétera. O empresas que ya eran ejemplos de innovación hace tiempo, como Avinen, una empresa que pasó de un taller, ¿no? Exactamente, es decir, de hacer piezas para el sector automoción, de hacer tornillos para el sector automoción, a hacer tornillos alta tecnología para implantes dentales, ¿no? Y ahora incluso recientemente he visto que están abriendo tiendas ya, con lo cual esto es otro tipo de innovación. Es decir, si tú pasas de vender producto B2B a abrir tiendas con tu propio servicio odontológico, pues esto es innovación también, ¿no? Bueno, Jaume, nosotros en el estudio podemos decir, ¿no?, que hemos trabajado para productos innovadores que entraron como patentes, prototipos, y que a través de este proceso que utilizamos in-house hemos ayudado a que lleguen al mercado. Sí, de hecho nosotros nos dedicamos En Estímulo, con frecuencia nos encontramos con el reto de ayudar a desarrollar
productos innovadores. Sí, totalmente. El proceso de innovación es un proceso largo que va desde que se inicia el proyecto, ya entraremos después en cómo o cuándo, hasta que el proyecto, la propuesta de valor llega al mercado y genera negocio. Entonces, lo que hacemos desde Estímulo es dar soporte a esas empresas que están innovando en diferentes retos del proceso. Ejemplos, pues te puedes encontrar en que para implementar la innovación que se ha decidido desde un punto de vista estratégico, necesitas solventar aspectos técnicos, retos técnicos, como nos encontramos, por ejemplo, en la ducha inteligente, ¿no? Necesitábamos construir un prototipo que permitiera a las personas mayores ducharse de forma autónoma. Vale, pues creamos ese prototipo. Pero no te quedas ahí con un prototipo. Necesitas después que eso sea implementable a gran escala. Vale, pues hay que industrializar el producto. Y no sé, aquí podríamos poner el ejemplo de una máquina que desarrollamos para el sector de la restauración, podríamos decirlo así. Una máquina que tenía diferentes cámaras que a partir de la imagen detectaban qué platos había, lo que te permitía de forma autónoma en un buffet saber qué es lo que habías cogido y hacer el pago directamente sin la intervención de un humano. Vale, pues esto no únicamente hicimos el primer prototipo, sino que empezamos la fabricación de N unidades de esos dispositivos que se implementaron en casa de los clientes. Tampoco nos quedamos aquí. Podríamos hablar del caso de Reckitt Benckiser, por ejemplo, donde hicimos todo el packaging con el estudio de materiales, ergonómico, acabados, colores, etcétera, etcétera. Y esto es un producto de gran consumo que llega al mercado. Incluso para que llegue al mercado y se pueda implementar, trabajamos en algún caso, como tenemos aquí los motores de DOA, ¿no? Pues en toda la parte de go-to-market. No es necesario únicamente tener un producto terminado que pueda llegar a las manos de los usuarios o de los clientes, sino que deben conocerlo. Alguien debe querer adquirir ese producto. Pues aquí trabajamos en ese reto del go-to-market. Estos son ejemplos en diferentes estadios de madurez de los proyectos, pero que te dan a entender cómo interactuamos nosotros con ese proceso de innovación. Claro. Y en esta cadena, diferentes cadenas de valor en que se involucra la innovación, el decision maker, es decir, ¿qué soporte puede esperar desde un punto de vista más estratégico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué requerimientos cuando tú estás visitando Girbau, ¿no? Para mí sería ayudarles a tener una mirada múltiple, ¿no? Es decir, Jaume, tú ahora contabas lo que hacéis aquí, que es desarrollar la dimensión de factibilidad, ¿no? que esto sea realidad, ¿no? Pero apuntabas ya en otras direcciones. Yo creo que mantener esta mirada múltiple es muy importante. Es decir, el decision maker tiene que pensar en que esto sea factible, pero al mismo tiempo tiene que pensar en esto quién lo va a comprar, ¿no? Porque muchas veces, y antes mencionabas tú la duplicidad entre usuario y cliente, ¿no? Y esta duplicidad a veces se confunde. Exactamente, se confunde o incluso se llega a olvidar el cliente, ¿no? Es decir, esto es muy útil para tal público, sí, pero ¿quién lo va a comprar exactamente? Seguramente los usuarios de las duchas para personas mayores no van a ser quienes paguen esto, sino van a ser propietarios de gestores de residencias, hospitales, otro tipo de target, ¿no? Pues esta mirada también hay que incorporarla. Es decir, esto a quién se lo proponemos y por qué. Y para mí una de las obsesiones que hay que tener es qué problema solucionas. ¿Qué problema solucionas para el usuario, pero también para el cliente? Si solo solucionas problema de usuario, pero no para cliente, es un invento, claro, que está muy bien, pero no es innovación. La innovación tiene que incorporar el componente de negocio, que a veces parece como si se ensucia el proyecto de innovación, pues que si no vas a ninguna parte, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor, Jaume, esta capacidad de pivotar, ¿no?, de un proyecto, de una idea inicial a un producto en el mercado, ¿cómo crees que un responsable o incluso startups que son emprendedores se pueden enamorar de su idea inicial?
A ver, enamorarse de tu idea como concepto ya es algo muy peligroso. Es decir, la idea no creo que sea aquello que tenga valor. Lo que hacemos desde las empresas es solucionar problemas o satisfacer necesidades o incluso satisfacer ilusiones y vender ilusiones, no tanto ideas. Con lo cual, cuando nos enfocamos a resolver esos problemas, por ejemplo, ahí es donde aparecen esas ideas de qué forma podemos resolver ese problema, ¿vale? Y a mí me gusta ser muy pragmático en ese aspecto o utilizar, por ejemplo, metodología. Es muy importante el uso de metodologías en ese aspecto para no caer en el enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Pero el método científico, que es algo que conocemos todos desde pequeñitos, pues aquí también es aplicable. Es decir, si tú tienes un problema, vamos a hacer una hipótesis de solución y la testeamos. Y este testeo va pasando fases y conforme más cerca estés de conseguir resolver ese reto, pues más vas a invertir o más vas a confiar en esa hipótesis. Pero siempre hay que hacer esa hipótesis, validar, confirmar y si no se confirma, tirar para atrás y plantear otra hipótesis o varias en paralelo. Bueno, aquí entran los métodos de innovación. Hay que pivotar y ser ágil, ¿no? Sí. No sé si te he contestado porque... Pero ¿me permites engancharme a un comentario que ha hecho? Porque me sentía muy cómodo con lo que explicaba Jaume, porque yo creo que es muy peligroso enamorarse de la idea, pero sucede muy a menudo, ¿no? Y en startup sucede muchísimo, ¿no? Tenemos esta idea, estamos apasionados por esto, queremos ir adelante, y de lo que te tienes que enamorar es del problema, porque vete a saber la solución. Al final, cómo, y estamos utilizando la palabra pivotar, ¿no? ¿Cómo te va a hacer pivotar el descubrimiento del problema? Hay grandes ideas innovadoras que empezaron con una propuesta y acaban siendo completamente diferentes. Os pongo un ejemplo muy sencillo, pero que vi en una empresa hace varios años. Estábamos visitando SEAT para explorar la posibilidad de incorporar drones para llevar una pieza de una punta de la cadena de producción a otra punta de la cadena de producción, ¿vale? Es como una llave que se mete al principio de la cadena en el motor para bloquearlo y que no se ponga en movimiento, ¿no? Y al final de la cadena esta llave hay que volverla a llevar al principio porque se pone otra vez en nuevos motores que inician el proceso, ¿no? Entonces estábamos ahí analizando drones, calibrando si sería posible hacerlo dentro de la nave, si volaban por fuera, entraba dentro de la zona de exclusión aérea, dependía de aviación civil, es decir, todas las complicaciones técnicas y tal, y luego pasaron los meses y alguien preguntó ¿qué pasó con SEAT al final y lo de los drones? Y la solución es que parece un chiste, ¿eh? Dijeron, no, lo hacen con una bici. Es decir, hay alguien que cada media hora va en bicicleta del final de la cadena hasta el principio de la cadena con un cesto lleno de todas las llaves y las vuelve a poner a disposición. Y ya está. O sea, toda la y podrían haber caído en la tentación de contratar un servicio de drones interno y tal, con un gasto enorme, pero el problema tenía otra solución mucho más asequible. Claro, si yo soy un proveedor de drones, claro, eres un martirio y todo tiene aspecto de clavo, ¿no? Le vas a dar a todo lo que se mueva. Pero si te enfocas en la solución del problema, la amplitud pues, es enorme. Yo en este punto creo que a la hora de afrontar posibles soluciones a estos retos, tú lo comentabas antes, es tener esta visión multidisciplinar. Es decir, que haya una visión poliédrica a la hora de resolver un reto. Al final, a lo mejor puede ser un freno al inicio, pero sí que cuando consigues avanzar es como que está validado desde diferentes puntos de vista, ¿no? O desde diferentes tecnologías, diferentes sectores, lo que evita o intenta ayudar, desde mi punto de vista, es a reducir este nivel de incertidumbre que ahora ya sí o sí acompaña a casi todos los nuevos proyectos, ¿no? Sí. Y aquí quería comentar, ¿hay algunas herramientas, antes yo me hablaba de metodologías, algunas herramientas que tú utilices a nivel de innovación para, desde
provocar, a validar en este funnel de innovación que puedan ser útiles? Sí, yo diría, cada proyecto empieza desde una punta diferente, ¿no? Es decir, hay proyectos que empiezan desde una tecnología, desde una idea de producto, hay proyectos que empiezan desde una necesidad de mercado, desde un problema de cliente, hay proyectos que empiezan desde una voluntad estratégica de decir queremos estar en este ámbito, en este sector, y yo creo que una de las primeras metodologías es asegurarse de que las otras dos dimensiones se cubren, ¿no? Es decir, si empezamos desde el hecho de que tenemos un reto tecnológico, pues estar pensando mucho en la dimensión del negocio potencial, en con quién competimos, en que tenemos que ser diferentes, y también pensando en que vamos a construir ya primeras versiones de las cuentas de resultados para ver esto cómo va a funcionar. Si lo que tenemos es un problema de cliente, pues empezar ya a pensar lo antes posible en la solución técnica, en las alternativas técnicas y cuáles son las que funcionan ahora y cuáles podrían funcionar. Es decir, esta mirada poliédrica, asegurarla desde el principio, ¿no? Esto por lo que respecta a un proyecto, pero yo creo que hay otra perspectiva metodológica muy importante para cualquier empresa, que es la perspectiva de portafolio, ¿no? Es decir, si tú vas al casino y lo juegas todo a un número, pues tienes unas probabilidades muy bajas de ganar. Si distribuyes tus fichas en el tablero, pues tienes más posibilidades. Pues este principio yo creo que hay que incorporarlo al mundo de la innovación. Es decir, con una idea es muy difícil dar en el clavo, y que además sea una idea de volumen y que te genere estos flujos de ingresos de futuro. Si tú tienes varias ideas, es más posible que una de estas sea la buena, y sinceramente no tienes ni idea de cuál va a ser. Es decir, muy pocas veces se sabe desde el principio esta idea va a ser buena, va a funcionar. Pues no lo sabes. ¿Qué os parece si hablamos un poco, intentando aterrizar esos puntos, ¿eh? Tenemos que generar varias ideas, decías. ¿Cómo generamos esas ideas? ¿Cómo creamos un pipeline de posibles soluciones? Vale, perdona. No, sí, con la línea de lo que comenta Jaume, son empresas tradicionales que están innovando o tienen la necesidad de innovar. Porque las que ya innovan ya lo saben, ¿no? Pero hay una cantidad muy grande que están en ese proceso. Bueno, aquí evidentemente pues tienes metodologías clásicas de brainstorming, etcétera, de hacer workshops y tal. El formato puede ser cualquiera, ¿no? O sea, 3 personas sentadas alrededor de una mesa puede funcionar, un workshop con mucha gente puede funcionar. Es decir, la técnica en sí que utilices no es tan importante como el enfoque que le das. Y yo empezaría haciendo un brainstorming no de ideas, sino de problemas, ¿no? Pero ya veis que estoy un poco obsesionado por la idea de problema, ¿no? Pero me parece una manera interesante de empezar, de generar un pipeline de ideas de innovación. Céntrate en tus clientes, habla con ellos, obsérvales, analízales y detecta candidatos a problemas de cliente. Luego ya los filtrarás, pero detecta estos candidatos y explóralos a fondo. Analiza por qué esto es un problema, cómo lo solucionan actualmente, por qué no funciona la solución que están aplicando, cuál sería un atributo diferencial que realmente sería un game changer y que aportaría una solución. Y este proceso de reflexión lo haces para cada uno de los problemas que has detectado. De esta forma puedes generar varias ideas. Otras formas de generar ideas, mirando alrededor. ¿Qué hacen tus competidores o empresas cercanas a tu ecosistema, no tanto ecosistema como tu sector, que solucionan problemas similares? ¿Cómo lo están haciendo? Y a veces incluso te puedes ir lejos, ¿no? Los casos clásicos de observar cómo una industria soluciona un problema y trasladas esta solución a un problema similar en una industria que no tiene nada que ver y das en el clavo. Aquí hay una historia interesante. Y luego, evidentemente, hay otra forma también de enfocarlo, que es observar un poco el radar de lo que está sucediendo a nivel tecnológico. Es decir, ¿quién está haciendo cosas interesantes? ¿Dónde están las fronteras? Actualmente, cualquier pipeline de innovación tiene que incorporar el ingrediente de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué se está haciendo en nuestro sector en inteligencia artificial y cómo puede aportar la inteligencia artificial? Y no hablo de la generativa, sino de la hard,
la que al final nos aporta soluciones implantables desde una perspectiva tecnológica. Si ya tenemos ese pipeline de posibilidades, de hipótesis, ¿cómo filtramos? ¿Cómo decidimos en cuáles queremos invertir para empezar a testear? ¿Y hasta qué punto, o sea, cómo definimos el presupuesto, por ejemplo, en coste, en recursos, en tiempo, para cada una de esas hipótesis? Vale, antes hablábamos del marco de pymes industriales, ¿no? Entonces, mi primera recomendación sería no te gastes ni un duro al principio. Es decir, se puede llegar muy lejos en el desarrollo de ideas de innovación sin gasto, sin inversión. Aquí un matiz importante, creo que no se puede hacer ese proceso sin gastarte ni un duro. Para llevarte un poco la contraria, pero al final todo tiene un coste. Si estamos nosotros tres aquí reunidos pensando opciones, no estamos haciendo otras tareas, con lo cual hay un coste de oportunidad. Aunque no dediquemos una partida presupuestaria para contratar a alguien que nos haga algo, tiene un coste. Lo digo también porque creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir en esas propuestas de innovación. No hace falta vaciar la caja, pero sí invertir algo. Muy buen punto. Es decir, si no se asignan responsabilidades y se dedica tiempo de personal de la empresa a estos proyectos, no vamos a ningún lado. Yo cuando hablaba de no gastar, de no invertir, me refería a no meterte en desarrollo tecnológico, desarrollo de producto, sin haber testeado antes tus ideas muy en la base, ¿no? Es decir, cualquier idea que tengas, pues vas a los clientes, no les presentas la idea, sino exploras un poco. Al final tú tienes un dibujo esquemático, y lo que te interesa es llegar a una imagen llena de colores, con matices, con sombras, etcétera, ¿no? Pues consigue toda la información posible para darle esta profundidad a tu imagen. Cuanto más profundidad, más seguro será el esfuerzo que hagas luego en costes tecnológicos. Pero estoy totalmente de acuerdo, Jaume. Si no hay alguien que se dedica en serio a hacer este proceso de reflexión y de investigación, no vamos a ningún lado. Vale, me parece bien por eso lo que dices de utilizar esa metodología Lean, que podríamos llamarle, ¿no? de ser ágiles, de testear rápido y de validar la atracción y el correcto funcionamiento de las soluciones o de esas hipótesis de forma ágil. A partir de aquí, ¿cómo procedemos? A partir de aquí se va gestionando un proceso de stage and gate, ¿no? Es decir, tú empiezas con un número de ideas y las vas filtrando, como tú decías, en base a un criterio de: ¿hay masa crítica de negocio? ¿Lo podemos hacer nosotros de una forma razonable? Es decir, seguro que nos va a hacer falta alguna capacidad externa, alguna competencia que ahora no tenemos, pero básicamente lo podemos gestionar nosotros. Y por otra parte, vamos a obtener márgenes interesantes cuando esto sea un producto estable en el mercado, y hay que estar pasando constantemente estos tres filtros. Es una evolución en espiral en la que vas construyendo las tres dimensiones, y cada X tiempo pones un filtro y dices qué proyecto sigue adelante en función de estos parámetros, porque evidentemente no te puedes dedicar a todos y vas a tener que seleccionar dónde aplicas tus recursos. O sea, utilizas estos tres filtros para ir filtrando, valga la redundancia, ¿no?, a las diferentes hipótesis. Igual me gustaría añadir algún filtro más aquí que creo que puede ser relevante dependiendo del caso de uso. Por ejemplo, igual hay una propuesta que a nivel económico podría funcionar bien, que a nivel tecnológico tenemos la capacidad de afrontarlo internamente, pero a nivel regulatorio ¿hay algún impedimento? ¿Se puede hacer? ¿O a nivel de propiedad intelectual hay alguien que ya tenga esta solución protegida y que nos impida a nosotros entrar? ¿Cuáles son los principales? O sea, me gustaría que profundizáramos un poco más en esos tres filtros que nos dices, con ejemplos también. Ver
casos de que, vale, ese filtro ha tumbado una idea, ha tumbado una propuesta por ese motivo. Vale, hay ámbitos en los que esta metodología está muy desarrollada. En el ámbito de los dispositivos médicos, por ejemplo, hay metodologías establecidas que ayudan a gestionar estas diferentes dimensiones e incorporan a estas tres la que tú apuntabas del regulatorio. De forma que tú vas constantemente, es decir, hay metodologías que te lo marcan paso a paso y en cada fase del desarrollo del proyecto tienes para la dimensión financiera, para la dimensión operativa, para la dimensión regulatoria, para la dimensión de procesos de negocio, tienes un checklist de todo lo que tiene que suceder correctamente en esta dimensión. Porque la bala que te tumba puede venir por cualquier lado. Es decir, a veces un proyecto no tira adelante porque hay un impedimento regulatorio muy importante. A veces viene porque el TAM, porque el mercado potencial pues no tiene dimensión. A veces viene porque tú tienes una idea potente y tal, pero las alternativas están funcionando y no las van a dejar. Puede venir por donde sea. Hay que ampliar este espectro de dimensiones del proyecto y tener muy claro qué es lo que tengo que validar en cada una de las fases para cada una de estas dimensiones. Parte del éxito de la innovación es a lo mejor definir estos puntos de hasta aquí hemos llegado, porque si no nos podemos estar autoengañando de manera infinita, pero fracasar en este punto puede ser el primer paso a encontrar una solución validada por el mercado de nuestro reto, ¿no? Correcto. Y entiendo que no es fácil definir estos puntos de decir hasta aquí hemos llegado. No es fácil y muchas empresas cometen el error de no querer matar el proyecto a tiempo y arrastrarlo y de alguna forma va gangrenando. Es decir, hace daño al equipo porque se dan cuenta de que esto no va para adelante, hace daño financiero a la empresa y lo que es peor, daña el sistema de innovación. Es decir, hace perder la confianza en que vamos a generar algún proyecto interesante. Claro, Joan, todo esto que nos explicas desde fuera puede parecer todo muy bonito, pero ¿qué es el fracaso? ¿No? Bueno, cuando lo has vivido sabes lo que es el fracaso, ¿no? Yo creo que está mitificado un poco la idea esta de que hay que saber fracasar, hay que aprender a fracasar. Normalmente esto lo oyes de boca de personas que han triunfado, ¿no? Cuando has fracasado no piensas, oh, qué bien, cuánto he aprendido. Con la perspectiva del tiempo te das cuenta de que aprendes y tal, pero te sienta muy mal. Yo he fracasado varias veces. Recientemente una startup basada en Machine Learning de reconocimiento de objetos que empezó muy bien, muy fuerte, con inversores, con clientes y tal, y luego se diluyó porque en casa del herrero cuchillo de palo pues fallábamos en temas principales como no tener identificado al cliente, qué problemas solucionábamos, nos centramos en la tecnología más que en la solución, etcétera. El fracaso está ahí y no hay que darle más vueltas, pero no es un elemento positivo, digamos, de que hay que aprender a fracasar, etc. Si fracasas, sabes muchas más cosas. Conocemos de empresas que a lo mejor no entendieron el coste de oportunidad de lo que tenían entre manos, ¿no? No sé en quién estás pensando exactamente ahora mismo, la verdad, pero hay muchos ejemplos, pero simplemente aquí lo que diría es fracasar es lo más probable, con lo cual asumámoslo como una posibilidad más y son piedras en el camino. ¿Vamos a fracasar? Sí. ¿Y qué? O sea, vamos a intentarlo. Y lo que tenemos que hacer, obviamente no debemos ser tontos, es minimicemos las probabilidades. Vamos a maximizar las probabilidades de ese éxito que cada uno va a definir como quiera. Asumámoslo, es una posibilidad más y ya está. Y no es un problema tan grande. Bueno, depende de la situación, depende del tipo de fracaso, depende de tu situación y de muchos aspectos. Pero ¿nos podrías poner algún ejemplo de alguna empresa que no entendió en ese momento lo que implicaba renunciar o no apostar por la innovación? Sí, hay un caso muy conocido que podemos vincular también con la fase esa, ¿no? de cómo implementar
ese pipeline de hipótesis que ya habíamos filtrado, para volver un poco donde estábamos antes. Sí. Y podríamos hablar del caso de Kodak, que fue una empresa que lanzaron ellos mismos la patente de las cámaras digitales, pero eso canibalizaba su propio modelo de negocio. ¿Qué es lo que pasó? Lo guardaron, otras compañías sacaron las cámaras digitales al mercado igualmente, y esas irrumpieron el mercado. Kodak, y a lo largo de la historia hemos visto qué es lo que ha pasado con ellos. ¿Aún existe Kodak o no? Existe como marca y se ha desagregado en un montón de patentes, de productos diferentes y tal. En una situación similar, en la actualidad, ante ese dilema podemos encontrar otras compañías. Eso es algo muy habitual, pero por ejemplo el caso de Alphabet o de Google, ellos tienen el conocimiento más profundo seguramente de todas las empresas del mundo a nivel genérico sobre inteligencia artificial, y tienen la capacidad de disrumpir cómo interactuamos los usuarios con los algoritmos de búsqueda, con el buscador de Google. Van a disrumpirse y van a canibalizar su principal fuente de ingresos con la nueva tecnología, con un producto eventualmente mejor, o no lo van a hacer. Si no lo hacen, también tienen un riesgo evidente, que es, hay otras compañías como... Tenemos el caso de OpenAI, por ejemplo, que tiene unos 800 millones de usuarios semanales con el ChatGPT, que está disrumpiendo el modelo de uso. ¿Cómo van a actuar esas compañías? Veremos, el tiempo nos dirá. Pero sí que creo que es interesante que nos comentes desde tu punto de vista qué es lo que hizo mal Kodak, que a posteriori es muy fácil de decir, en el momento es muy difícil, pero en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos plantearlo? No desde la retrospectiva, sino tenemos un pipeline de hipótesis, ¿cómo lo hacemos? Es verdad que lo que has dicho, ¿no? En retrospectiva es muy fácil decir, se equivocaron en esto, se equivocaron en aquello, y cuando estás metido puedes no darte cuenta. Pero para mí hay un error que hay que intentar evitar siempre, y cualquier empresa tiene la tentación de caer en este error, que es pensarse, nosotros sabemos mucho de este tema y entendemos mejor que nadie qué es lo que está sucediendo en este sector. Y esto no siempre es verdad. Es decir, hay que tener la humildad de decir, quizás hay zonas grises en las que no me estoy dando cuenta del todo de lo que sucede, y no depende de mi trayectoria, de mi experiencia, de mi conocimiento, etc. Yo cuando oigo esta frase de perdona, pero nosotros sabemos de qué va este sector y esto no va a suceder, siempre pienso, pues cruzo los dedos, espero que tenga razón, pero incluso los que saben mucho del sector se les pierden cosas que están pasando. A Kodak se le escapó. Hay otro caso que no has mencionado pero que a mí me fascina, que es Rank Xerox inventando el PDF, el Portable Document Format, dentro de sus equipos de I+D. Y dijeron, esto no va a llevar a ningún lado, ¿no? Pues mira, Adobe, al cabo de pocos años, ya valía mucho más que Rank Xerox, ¿no? Y esta idea te la vas encontrando en prácticamente todas las empresas con las que hablas, ¿no? Nosotros sabemos mucho de esto y no se nos escapa nada. Y a veces cuesta decirlo, pero hay que transmitir la idea de observa, piensa y de qué un tiempo volvemos a hablar. Y en esta capa que nos movemos, el uso de la inteligencia artificial, que es una herramienta que al final nos iguala a todos, ¿qué impacto puede tener a la hora, por ejemplo, de la implementación de la innovación? Yo creo que a nivel industrial está teniendo un impacto brutal y lo va a tener aún más, es decir, mejoran los sistemas. Y soy un firme defensor de la aplicación de la inteligencia artificial inteligente, digamos, valga la redundancia, a nuevos procesos industriales, a nuevos productos, etc. Luego tenemos el tema de la generativa, que es otra liga, es otra historia. Y aquí tengo mi opinión personal de que va a ser un factor de disrupción en muchos ámbitos. Ya me hablaba del modelo de negocio de Google, que ahora mismo seguro que hay gente que no duerme en Google pensando cómo van a generar los ingresos que antes generaban por otras formas.
Pero recientemente están aflorando informaciones en la prensa internacional, el Financial Times, etcétera, que repetidamente apuntan a una cierta burbuja, no por un exceso de promesa, sino por un tema financiero. Es decir, estas empresas se están financiando entre sí dentro del ecosistema. Entonces, están apareciendo gráficos. Hace poco salía en Financial Times un gráfico que explicaba las relaciones de inversiones entre clientes, proveedores, competidores, etcétera, en el mundo de la generativa y da miedo, ¿no? Es decir, empresas que están invirtiendo en sus clientes para que les puedan comprar sus productos. Y claro, cuando esto se convierte en una nube de relaciones, piensas, el primero que pinche se lleva por delante al resto. Y esto no significa que no crea que la inteligencia artificial generativa tiene un potencial bestial y va a cambiar muchos sectores. Pero en este sentido yo creo que es mejor centrarse en la otra, en la que hace cosas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con esa afirmación. No voy a entrar en el tema de la burbuja, que ahora todo el mundo está hablando de ello. Es posible que estemos en una burbuja, no sé si estamos cerca o lejos de que estalle, veremos. Pero más allá de eso, y llevándomelo a la parte de innovación de esas empresas que estamos comentando, creo que debemos ver la inteligencia artificial como una ventana de oportunidades. Entonces, nos ofrece muchísimas posibilidades para hacer cosas que hasta hace 4 días no se podían hacer, no eran una opción, y ahora son una opción. Eso no significa que por el mero hecho de que se pueda hacer, se deba hacer. ¿Qué significa? Pues vayamos a encontrar casos de uso. Esos problemas que decíamos al principio, enamórate del problema, no de la solución. Vale, si tenemos una necesidad que el mercado no tiene cubierta o que se puede cubrir de forma más eficiente, más ágil, mejor experiencia, etcétera, etcétera, si lo podemos hacer con inteligencia artificial, ya sea generativa o no, es una buena hipótesis a testear, por lo menos. Con lo cual yo lo veo así, como una ventana que nos ofrece muchas posibilidades, pero no por eso la obligación de hacerla, de llevarlas a cabo, porque es muy costoso, pero al mismo tiempo es muy ágil testear, con lo cual hay pros y contras. ¿Hay una necesidad, sí o no? Bueno, un poco para ir cerrando también, para mí la conclusión que hemos empezado hablando de problemas y cómo estos problemas al final se tangibilizan en oportunidades. ¿Y cuál sería tu rol, por ejemplo, a la hora de poder ayudar a estas empresas más industriales o sectores que aún no están innovando a introducirse en este mundo para que podamos tener productos más innovadores? Para mí la oportunidad está en ayudar a estas empresas a generar un pipeline de innovación, a generar una lista de proyectos potentes y ayudarles a desarrollar estos proyectos con el mínimo impacto financiero, pero con la mayor posibilidad de alinearse con problemas de mercado, con problemas de clientes, hablando con ellos, etcétera. Perfecto. Bueno, yo solo agradeceros la oportunidad hoy de compartir este momento con vosotros y creo que habéis dado respuesta, ¿no?, a qué sería what next, ¿no? A qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es una pregunta compleja, con mucha incertidumbre, pero que espero que hoy hayamos acercado algunas propuestas a todos los futuros innovadores. Gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros.